Está motivado, profe. Ya, ahí sí. Bien, como habíamos comentado la semana pasada, vamos a dedicar esta semana a resolver dudas. ¿Ya? Dejar esta sesión para como clase de ejercicio, resolver todas las dudas sobre todo de la evaluación número 2. ¿Ya? Eh, antes que nada, antes que eso, entonces esto provoca que acá tengamos que hacer una modificación. Entonces esto de imágenes lo vamos a modificar, vamos a tener que pasar acá. Va a quedar como ejercicio, ya, básicamente para resolver dudas también. Estas dos clases de NumPy gráficos, que es lo que nos queda, van a pasar la semana siguiente y van a quedar también como ejercicios. Ya. Eso, bueno, adicionalmente, hoy día llegó un comunicado de rectoría indicando que, bueno, esa semana del 28 son vacaciones, pero de todas formas a nosotros no nos afecta ya que se había planteado se planteó un receso ahí, unas vacaciones, ¿no? Pero nosotros teníamos feriado, así que igual no íbamos a tener clases ese día, el 28. Bien, entonces, ¿qué haría de esta forma? Me he planteado tener dos clases de tratamiento de imágenes, ¿verdad? Con las mismas herramientas que vamos a ver la próxima semana, que es NumPy, pero van a ser simplemente demostrativas, ¿ya? Es decir, ver cómo funcionan las herramientas, qué cosas podemos hacer, algunos ejercicios, pero no se va a evaluar, se evaluaría hasta gráficos. Bien, eso. También se envió el taller de evaluación de la primera entrega que realizaron. ¿Ya? Esto acá ustedes por root se pueden buscar, están los puntajes asignados según cada criterio, ahí están los criterios claramente definidos, y cuando no hay puntaje máximo está como comentario, ustedes pueden acceder para leer el comentario completo, ¿ya? Dependiendo indica por qué se aplicó ese puntaje. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Eh? Esta pauta, por decirlo así, ¿va a ser similar a la de este examen o va a ser una pauta distinta? Pero no hay examen en el O curso. sea, para la evaluación 2. Para las siguientes evaluaciones, claro, serán del mismo estilo. O sea, me refiero a que si se va a aplicar como esta misma tabla, por ejemplo, de buenas prácticas, decisiones, etcétera, ¿va a ser igual o diferente? No, Porque si es así el tiene caso, que ser diferente porque se evalúan distintos contenidos. ya, y Mm, es posible que esta pauta sea entregada antes como para nosotros poder tener como una base, por decirlo así. Claro, ¿cómo? sí, Si es posible, por favor. sí, se enviarán cuanto puedan, ¿verdad? Estoy con bastante trabajo y con las Trabajo. cuestiones personales que también se comentó con la jefatura de carrera. Entonces, Dale, profe. complicado. Voy a intentar enviarla lo antes posible. ¿Ya? Sí, la base es básicamente la misma idea. ¿Ya? El objetivo siempre sigue siendo resolver el problema. ¿Ya? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Eh, ¿Cómo se debió haber mandado el archivo con los dos apellidos? ¿Es como, por ejemplo, Muñoz Castillo, algo así? Claro, Ah, ya, hay ya, perfecto. casos acá, a ver, en realidad, hay varios. Eso está indicado en Sí, fue. ahí creo. Un poco. No sé, un poco. Que llegue con el nombre. Así, Ya. por ejemplo. ¿Ya? Ah, ya. Pucha, fui. Pero Eso. Ya. Ok. incluso está en el mismo enunciado, está todo eso Sí. detallado. Sí, pues ahí explico. Fundamental. La evaluación 2 también. La evaluación 2 la leímos completamente. Me parece. Sí.
Condiciones de entrega también están acá indicadas. Esta entrega. Voy a subir un archivo ya comprimido con las cosas que se indican, bla, bla, bla. A todo eso detallado. Bien. Y bueno, ahí tienen el detalle. ¿Ya? Si consideran que algún criterio, algún puntaje no fue asignado según esto, a veces ocurren errores. ¿Ya? No hay problema, pueden enviar un correo y lo revisamos. Bien. Así que bueno, eso, como les dije hoy día, me voy a quedar a responder dudas que tengan, ver si hay algún tema en particular que quieran repasar, ver algún ejemplo, y eso es lo que haríamos hoy. ¿Ya? Eso primeramente tal materia, ya lo vamos a ver de la próxima semana. Entonces quedo abierto ahí a escuchar sus dudas. Nosotros tenemos por montones. Puedo subir también. Subí acá bueno, en Google Drive también están disponibles guías de ejercicio. O sea, en Moodle están disponibles guías de ejercicio. ¿Ya? Pero necesito saber qué es lo que quieren repasar. En todas las clases hemos ido haciendo ejemplos, qué ejercicios propuestos, ¿ya? Profesor, no Hay entendí, guías. la clase del día de hoy es para hacer preguntas de la clase hasta el día de hoy o es un o va a responder preguntas para la actividad de este domingo. Ahí no entendí. Ambas, si tienen dudas Ahí, de la materia que hemos visto, las pueden revisar. Si tienen preguntas sobre la evaluación también. ya. Ahora, sí, una pregunta. Mire. Entonces, a ver, nosotros cargamos los datos y al cargarlo, ¿usted recomienda dejar todos los datos en una lista o dejarlo en listas separadas con una lista que diga ubicación, una lista que diga longitud, una lista que diga latitud? ¿O todo lo dejamos en una lista? Es que ahí depende de ustedes cómo diseñen la solución, lo que a ustedes les parezca Ya, más adecuado, ya, lo que a ustedes les resulte más fácil, porque yo les puedo indicar, en mi caso yo lo podría considerar más fácil de esta forma, ya, pero quizás para ustedes sea más complejo o consideren una forma mucho más sencilla de trabajar. ¿Ya? La idea ahí es usted que va, lo adapten a lo que a ustedes usted les va a asegure. evaluar eficacia o eficiencia en, No, en el desarrollo. eficacia, que se resuelve el problema, eso es lo que interesa. Ya. Eh, no sé si puedo hacer. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Sí? Mire, usted dio un ejemplo la semana pasada que en una parte decía definir, imprimir combi y salía lista. Ya no Sí, sé si tienen el archivo ahí como para que lo... eso mismo estoy buscando. Eso es para Está acá. combinar. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que yo quiero meter más listas, aparte de esa lista, meter más en esa misma. ¿No se puede? Así como, por ejemplo, poner entre paréntesis lista, coma, otra lista más, otra lista más. O hay que hacer distintas definiciones. Es que, no, depende de cómo ustedes planteen el ejercicio, cómo ustedes quieran trabajar. ¿A dónde? ¿En qué parte? Este creo que era la Ahí, parte. en combinatoria. En ¿Ya? Claro, mire, combinatoria, mire, profe. ¿Sí? Ahí se fija, esta es una lista. ¿Ya? Ya no me acuerdo cómo estaba esto. No me claro, acuerdo pues ya ahí, la- ahí se hacen todas las combinatorias. Vamos a ver cómo. Está la lista A, B, C, D, algo así. Estamos cargándolo. Siempre en estas ubicaciones. Era el CSV.
A ver, dale. Era esto, ¿no? Ahora que tenemos que descartar la primera línea, que acá no estaba hecho. A ver, ejecutémoslo. Esta llamaba combinación. Entonces ahí vamos a mostrar la lista que carga. Sí, esa es la lista que cargo, ¿no? Claro, en este caso yo estoy recibiendo un dato, estoy extrayendo un dato desde lo que leí en el archivo. ¿Sí? Al cargar hitos, acá en este ejemplo, fíjate que estoy entregando solamente un elemento, ¿ya? Pero podría pasar la separación Ya. completa. En vez de pasar un elemento, paso toda esa lista que se generó. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que estoy pasando una lista de listas. Bueno, ahí queda un error por la forma en que está trabajando, ¿ya? Se fijan, ahí está entregando la lista completa. En cada esta sublista que se genera, primero obviamente está el encabezado, que eso hay que buscar la forma de evitarlo. Y después no estoy entregando solamente el primer elemento, no estoy entregando solamente el nombre, sino que estoy entregando la lista completa con sus coordenadas. ¿Ya? Si dejamos esto, corresponde exactamente a la segunda línea del archivo. A la tercera, perdón. ¿Sí? Solo que están los elementos separados, como separamos con strip por comas, ¿no? Hace esa separación. Es una lista con, en la primera posición viene el nombre, después la latitud y después la longitud. Vamos a sacar lo mismo, sí. Pero en el ejemplo que habíamos mandado originalmente no quiero la lista completa, quiero solamente el elemento que está en la posición 0. Entonces, ¿qué se va a generar con eso? Que yo estoy extrayendo solamente la posición 0, solamente los nombres. ¿Ya? Si en vez de la posición 0 quiero la posición 1, entonces voy a tener todas las latitudes. ¿Ya? Me quedó un error. Ay, ¿por qué tiene un error? Ah, de rango, ¿por qué fue rango? Qué raro. Del separador. Con eso funciona. No sé qué pasó. Con eso funciona. Porque el mismo separador, pero en vez del 0, lo que está en la posición 0, que lo que está en la posición 1. No sé qué está ese elemento. A lo mejor no. Ya, vamos a hacerlo más fácil. Entonces voy a imprimir línea. Ah, ya estoy haciendo. Línea, la línea y después. Ya, pero a ver qué contiene cada uno de esos elementos. Hay un array que en verdad no entiendo por qué. Ah, que una línea con espacio en blanco, por eso estaba generando el error. Hay acá una línea en blanco, dos líneas en blanco. Esas son las que estaban molestando. Guardar, ahora sí. Claro, como había una línea en blanco, si se fijan al final hay una línea en blanco, ¿ya? Un salto de línea, entonces hace esta separación al sacar ese último elemento, no encuentra
encuentro un valor vacío. Por eso es un error de índice fuera de rango. Ahí funciona completo. Ya se fijan, entonces estoy entregando ahora sí todos los elementos de latitud. Eh, Profesor, sería demasiado. ¿para qué la función strip? Dame un segundo. Si yo digo que quiero solamente lo que esté en la segunda posición de esta separación que estoy haciendo, entonces voy a tener todos los valores de longitud, ¿no? Pero ahí puedo sacar cada elemento por separado. ¿Cuál? Strip Sí, lo que porque hace, split lo conozco, pero strip es parecido. lo hemos comentado, en cierta forma. Vamos a dejarlo acá mismo. Me marté nomás, no texto. Eh, Voy a guardar acá una variable, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, hola. Strip es un método de la clase string. Entonces, en cada string yo le puedo aplicar strip. ¿Qué hace strip? Técnicamente estaría entregando lo mismo, pero ¿qué pasa si esta variable contiene un espacio o un salto de línea al final? Por ejemplo, contiene varios espacios, ¿ya? Yo con strip quito esos espacios. Todo lo que son caracteres no imprimibles que están al principio o al final del string, los elimina, Y si ¿ya? coloco hola mundo, cómo quedaría? ¿Quería hola mundo todo seguido? No, O en ese caso, elimina los caracteres no imprimibles, que son espacios, tabulaciones o salto de línea, que están al principio o al final de un string, ya, ahí entiendo, ¿ya? Solo los que están al gracias, principio o al final. Por eso tomamos ya. este ejemplo, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, un T2, Buenas noches. Consulta. ¿sí? Las coordenadas con las que usted está trabajando de latitud se llaman coordenadas digitales estándar, ¿Ya? ¿cierto? Sí, entiendo que si no, en verdad no sé cuál es el nombre exacto. Ya. No, yo preguntaba por el tipo de coordenadas, ¿no? Que es algo que me ¿Sí? tiene... Ahora, Si así se llaman, ya, yo les creo, yo en verdad y no manejo el término técnico. Y lo busqué un poco, pero no encontré cómo se llama. Es probable que se llame así. ¿por qué usted mezcló el método strip con Ahí, por ejemplo, split? hay espacios vacíos al final o sea, al principio del string, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que strip devuelve un string. Como devuelve un string, yo a cualquier string le puedo aplicar el método split, ¿ya? Lo vamos a hacer paso a paso. Hice en una sola línea, pero se puede hacer en dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, texto 3, otro ejemplo. Por ejemplo, que haya una tabulación al principio, ¿ya? Y vamos a separar por una coma, ¿sí? Y además un salto de línea al final, ¿sí? Yo si hago esto y muestro lo que está entre tres puse, ¿ya? Va a pasar esto. Tendrían que poner la tabulación, poner ese espacio y además pegar el salto de línea, ¿sí? T3 contiene esto entonces. ¿Sí? Si yo con T4 quiero guardar ese T3.strip, voy a eliminar todos esos caracteres no imprimibles que están al principio y al final del string, ¿ya? Entonces, en T4, ¿qué es lo que hay? El mismo string, pero sin los caracteres no imprimibles, sin el salto de línea y sin la tabulación. Así imprimo T4, tenemos solamente ese texto, ¿sí? Ahora, como esto es un string, yo a T4 le puedo aplicar split y le puedo decir sepárelo por comas. Este es un punto, no. Y sepárelo por una coma. ¿Qué me va a entregar split? Una lista, con lo que ya antes y después del separador que estoy entregando, ¿no? Ya. Entonces, básicamente esto es, estoy eliminando esta variable. Entonces yo puedo decir que T3, que sigue siendo el mismo, ¿no? A T3 le aplico strip
Uy, y como esto me devuelve un string, que es el mismo que estaba guardando antes en T4, le aplico entonces el método split, y le digo que lo separe por coma. Entonces está haciendo lo mismo, solo que lo está haciendo en una sola línea en vez de hacerlo en dos. ¿Ya? Obtenemos el mismo resultado que obtuvimos acá después de hacer primero strip y después split. Eso es todo. Esto es lo mismo que estábamos guardando acá en T4, si se fijan, ¿no? Y solo estoy haciéndolo en un solo paso, nada más. No, no hay más misterio que ese. ¿Ya? ¿Cómo me dijeron que se llama? Busquémoslo. ¿Cómo se llaman las coordenadas? Ah, digital estándar. Del, del el sistema de coordenadas digital. Mm. La medida. Ah, coordenadas digitales. Grados decimales. Ujú. Coordenadas UTM. También lo había visto de esa forma. Mm. Sí, porque lo que yo hice fue tratar de transformarla, ¿Ya? pero por eso quiero estar seguro qué tipo de coordenadas es para no tener un margen de error grande, porque a mí me dan los resultados, pero con un margen de error. Los deltas de la ciudad los saqué con una fórmula de probabilidades que tenía que ver con unas trazas y al final me daban 28 combinaciones. ¿Ya? Pero la de las Mm. las coordenadas me tiene pillo, porque necesito saber qué tipo de coordenadas es para irme a la segura. Y yo los conocí así como grados decimales. No sé si hay algo más. Ok. Mm, no sé, bla, bla, bla. ¿Cómo está, hermano? No, 10 segundos. Sí, pero no, no sé el nombre exacto. Eh, Porque ahora, dependiendo ahora sí, de los ahora números que tiene, para mí me interesa el método, no, no si ya. está 10 kilómetros más allá, 10 kilómetros más acá. ¿Ya? Es poco relevante, no me interesa, insisto, la eficacia que se resuelve el problema, no la precisión. Porque ¿Ya? yo hice la conversión, la hice a mano. ¿Ya? Me da corrido unos ciertos kilómetros con mi compañero, entonces nosotros estamos bien en ese sentido. Quiero que la cuestión de Sí, no, correctamente, por es eso. poco relevante, si lo que me interesa es que sea capaces de decir, ok, tenemos este problema, lo vamos a solucionar de esta forma, ahora implementémoslo. Eso es lo que me interesa. Un número más, Porque un en la número clase menos. anterior yo fui el que le preguntó y le sugirieron al minuto 1:36 que si se podía enviar un trabajo a mano también aparte. ¿Ya? Él me dijo que sí. Entonces yo lo hice a mano y claro, se pueden transformar ¿Ya? con un método. Sí, pues si Pero es quieren hacerlo así, no. complicadísimo. Yo estuve No, 12 horas haciendo el trabajo. no, no, si se complican demasiado, busquen algo más sencillo. Si esto no. O sea, si me dicen que entre Santiago y Punta Arenas, me dice que hay 200 kilómetros, obviamente hay un error. ¿Ya? No, pues sí, eso es obvio. Pero si me dice que hay alrededor de 3000, ya hay un margen de error mínimo. ¿Ya? O no sé cuántos serán, 2000 a Punta Arenas, en verdad no tengo la. Creo que son como No, 2000. saquémoslo al tiro la cuestión.
Mira, Alejandro dice que tiene mala señal. Sí, esto igual ¿De está siendo Punta grabado, Arenas así a que ahí lo dónde? pueden ver. De Santiago a Punta Arenas hay como 2000, 2400 por ahí, algo así. Profe, consulta si yo voy a ejecutar lo que estoy haciendo y no hace nada, o sea, solo me queda la flechita, es porque debo tener problemas con mi Python, ¿verdad? No necesariamente, es porque Como de no, instalación. es porque no hay ningún print hecho. No, es que pensé que era así como lo que yo estaba haciendo, pero después copié lo que usted había hecho ya, lo que subió y tampoco me funciona. Es que depende, porque creo que por acá no son, si por ejemplo yo acá elimino todos los prints que dejamos por ahí. Ujú. No, pero por ejemplo, me fui a la clase anterior y lo primero que usted hizo era poquito y pedí imprimir al tiro, o sea, print al tiro. Y aún así me queda como con esos dos signos de mayor, menor, Ya, es que, iguales, es que por eso quiero mostrarlo mejor. ¿Qué hago? Teníamos no hace nada. estamos imprimiendo. No me acuerdo dónde pusimos para imprimir. No, eso es lo que Este otro. eso es lo que estaba imprimiendo. Lo estaba imprimiendo acá. A veces combinaciones. Aquí está. Ya, por ejemplo, acá. Eh, Aquí yo ahora tengo ocultos, tengo comentados todos los prints. Entonces, si yo ejecuto esto, el programa se va a ejecutar. ¿Sí? Pero como no le digo que muestre nada, no está mostrando nada. Y solamente llega acá de nuevo a mostrar el prompt. Otra vez está listo para ejecutar un problema. ¿No? Pero se ejecutó. Lo que pasa es que no le dije que mostrara nada. Eso es todo. Pero acá, no, de hecho no le estamos diciendo que muestre ninguna salida. Ah, sí, ahí está. Si se fijan, este es hizo su tarea y escribió este archivo. Tiene la fecha de ahora. Entonces sí realizó su trabajo. ¿No? Y generó ese archivo. ¿Sí? Lo voy a borrar para que veamos cómo funciona. ¿No? Entonces el archivo ahí ya no existe, no está. Voy a ejecutar esto un poco más lejos para que no se... Y en segundo plano está... Para fijarse que esto va a quedar en segundo plano. Entonces acá va a aparecer el archivo salida. Porque, ok, lo voy a ejecutar y no va a mostrar ninguna respuesta por pantalla. ¿No? Pero ahí se generó el archivo salida. Entonces hizo su trabajo. ¿Fijaron cómo aparece ahí? Con la fecha actual. Entonces hizo el trabajo. Si lo único es que no le puse ningún print. ¿No? ¿Podemos dejar el trabajo con print? Eh, Porque la instrucción usted dice que se tiene que generar un archivo, ¿no? pero podemos igual dejarlo. Es que para asegurarnos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Algo que es bien común. ¿No? Con el chat. Hay como 2197 kilómetros punteros. Sí, estoy modificando el archivo ese combinatoria que subimos la sesión pasada. Algo que se hace, por ejemplo, cuando se escribe un archivo, porque ahí puede, como vamos a estar trabajando con el disco duro, pueden haber un montón de errores, ¿ya? Eh, para asegurarnos que llegamos al final y se ejecutó correctamente la función, se devuelve un verdadero. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Cuando invoco esta función, en vez de hacer simplemente imprimir, pregunto. Si esto devuelve verdadero, ¿ya? La función va a hacer su trabajo y además va a devolver verdadero. Entonces, cuando devuelva verdadero, hago un print que diga el archivo correctamente. Entonces, ahora cuando lo ejecute, claro, me va a decir, antes de terminar, me está diciendo que el archivo se escribió. ¿Ya? Mm. Entonces, eso que se hace comúnmente. Entonces, esto se ejecutó y manda la señal de que está listo. Ya es como cuando se hace una transferencia bancaria. Entonces, cuando se registra finalmente en el sistema del banco, ahí manda el correo. ¿Ya? Esto es como la misma idea. ¿Sí? Entonces nos sirve ahí para saber que el programa realizó su trabajo y que al menos completó la ejecución de esta función, que era la última. ¿Sí?
Eso, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Es cierto, me interesa que el concepto que a mí me interesa que logren es ese. Tengo tal problema, se resuelve de tal forma. Ok, ahora ¿cómo lo llevo a un problema? ¿Cómo hago que el computador realice el trabajo que quiero que realice? ¿No? Por eso le indico, no me interesa tanto en detalle que sea esto exacto. Si encuentran un método que es aproximado, ya no es exacto, exacto, no importa. ¿No? La diferencia de un par de kilómetros aquí no nos va a afectar en nada. ¿No? Eh, Como les dije, repito, me interesa también que tomen el problema y lo dividan en subproblemas, porque nos va a ser mucho más fácil la implementación al final. ¿No? Al principio cuesta ver esto un poco, cómo ir dividiendo en subproblemas y cómo eso nos puede ayudar. ¿No? Pero al dividir el problema en problemas más pequeños, nos permite enfocarnos en solamente una parte chiquitita del problema, no en el problema en su generalidad. ¿Sí? Si es que tengo que leer las coordenadas desde el archivo. Y después, entonces las puedo utilizar al tiro para calcular la distancia. No, porque ahí tendríamos que hacer varias acciones a la vez. Mejor, primero leemos las coordenadas del archivo, las guardamos en una variable, y después en otra función, hacemos que esa función solamente reciba las coordenadas. No se preocupe del archivo, esas coordenadas pueden venir de cualquier parte. ¿No? Y solamente se va a Profesor, encargar de recibir las coordenadas y hacer el cálculo. ¿Sí? ¿por qué en la función cargar hitos, en lo personal, a mí me funcionó con un archivo TXT, pero si uso un archivo CSV, no funciona, no me funciona? Es- Va a depender de cómo esté creado el archivo. a ver, pero un archivo CSV se hace desde un bloc de notas, ¿cierto? Archivo, guardar como CSV Da lo mismo como se haga, lo podemos o por hacer de Excel, de cualquier forma, si es un archivo de texto plano, nada más que eso. porque ¿Qué pasa si lo hacemos por Excel? Es que lo que va a ocurrir es que nos va a poner punto y coma en vez de coma, porque Excel trabaja ¿cómo se llama? La configuración regional, donde la coma se utiliza para separar la parte entera de la parte fraccionaria de un número de puntos flotantes. ahora un archivo .csv tiene que tener tengo que declarar que después de archivo .csv, así lo tengo que escribir, ¿cierto? Claro, ese es el nombre completo. Ahí debería cargar. ¿Qué puede pasar? Sí, A ver, profe, arriba dice así como, primero, def es como solo para definir lo que vamos a hacer. Se tiene que usar sí o sí. esto indica que aquí viene la definición de una función. Entonces, todo esto es una función. ¿No? ¿Te fijas? Ya, y ahí el nombre de su archivo, ¿mm? Todo el cuerpo El de la nombre de su función archivo, viene acá dado, ¿ya? Esto es todo el cuerpo de la función. Eso está todo encapsulado dentro de def, esta función, que decimos que se llama tanto y recibe este dato, que va a ser el nombre del archivo. es el Esta archivo. función es otra distinta. Y ahí todo este cuerpo, todas estas instrucciones se van a ejecutar cuando se invoque a esta función, la función aquí combinatoria. ¿Ya? Ok, Y acá ¿para qué usa el R ahí? para indicar cómo quiero acceder al archivo, cómo quiero abrirlo. Luego este Porque se archivo que abrir, recibe, sí. lo quiero abrir en modo lector. Entonces solamente quiero ver qué es lo que contiene el archivo. Es lo único que voy a Para hacer. eso es la R. Claro. Si yo quiero Ah, escribir el archivo, está aquí un sí, poquito sí, más abajo, se pues, abre en modo writing. Si yo quiero sí, escribir el archivo, pero no borrar lo que ya hay, lo abro en modo append. ya. ¿Ya? Voy a ir agregando. Acá el nombre del archivo lo damos cuando invocamos la función, se fija. Ahí estoy dando el nombre del archivo, lo estoy pasando como parámetro de la función, un parámetro Ya. actual.
¿no? Ya, profe, otra consulta. La única forma que usted nos permite de cerrar un ciclo, en mi caso, en la prueba anterior se me hacía un ciclo infinito, es sumándole uno, porque yo como logré cerrarlo en la prueba anterior, pero no tengo muy claro qué calificó mal y qué calificó bien, lo hice con el true y el false. Entonces pensaba en verdad hacer lo mismo ahora, pero no sé si eso fue lo que catalogó malo No, o si se está, puede. es que depende bajo qué condición debería terminar el ciclo. Eso es todo. Por eso, yo lo condicioné con el true y el false. Que ¿Ya? mientras fuera verdadero se ejecutara eso, y si fuera falso se cerraba el ciclo. Ya, ¿y cuándo era verdadero y cuándo era falso? Ya no me acuerdo bien, pero me acuerdo que lo condicioné con eso. Pero le estoy preguntando si lo puedo usar ahora. Sí, claro, si no hay problema Ok. en eso. El punto es que la condición sea correcta. Porque, a ver, por ejemplo, vamos a otra cosa. Me hace un archivo para el caso. Bueno, a ver. Voy a guardar en la variable x un 25. ¿Ya? Le doy igual, no sé, 10. Mientras, voy a preguntar mientras x menos y sea igual a 5. Perdón, distinto de 5, por ejemplo. ¿No? Un ejemplo bien ridículo. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, que este ciclo se va a ejecutar mientras x menos y sea distinto de 5. ¿Ya? Si vemos la primera ejecución va a ser 25 menos 10 es 15. Es distinto de 5, así que se ejecuta. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer y que y vaya variando de 5 en 5. Y menos 5. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Entonces cuando y en vez de valer 10, ahí no va a llegar nunca, sumando 5. Ahí sí. ¿Ya? Cuando y valga 20, va a dejar de ejecutarse, ¿cierto? Ejemplo. Bueno, ¿sí? Ejecuto 2, porque y valía 10, después valía 15, después valía 20 y ahí se cumplió el ciclo. Se cumplió esta condición. ¿Ya? Podríamos hacer lo mismo si yo dijera, lo voy a copiar tal cual, lo voy a dejar ahí simplemente. Y en vez de esto puedo decir, mientras salir se iguala falso. No, a ver. Continuar, eso es un poquito ahí. Continuar igual a... Entonces, mientras continuar tenga el valor verdadero, ok, se sigue ejecutando. Y acá podría decir, sí, x menos y es igual a 5, termina el ciclo, entonces continuar lo convierto en falso. ¿Ya? Se va a ejecutar igual, va a ser exactamente lo mismo, se va a ejecutar 2 veces. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que acá la condición la tengo acá, aquí abajo, ¿ya? Y en lo que hice antes, en la condición era la condición del ciclo, entonces escribía un poco menos de código, un poco menos de código que hace exactamente lo mismo. Entonces esta sería la forma más eficiente, pero insisto, no le estamos pidiendo eficiencia, ¿no? Funciona igual, logra lo mismo. Pero esto tiene mucho más sentido y es más fácil de leer, es lógicamente más simple, ¿ya? Quizás al principio pueda verse más fácil hacer esto, o puede ser más entendible, no hay problema con eso.
¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? En este caso, en vez de utilizar esas 3 líneas de código, estamos utilizando 4, 6, ¿ya? El triple, o sea, el doble. Profesor, ¿Sí? consulta, a la hora de entregar el archivo, usted nos pide que entreguemos en grados, minutos y segundos, ¿cierto? Por lo Eh, tanto, nosotros estamos trabajando en el sistema sexagesimal. sí, Ya, esa era mi otra que pregunta. se haga la conversión. Vamos a tener una distancia que se puede representar en grados, minutos y segundos, se puede Sí, porque, expresar por en ejemplo, kilómetros y se puede expresar en millas. mire, si usted puede subir esto para arriba, aquí tenía una distancia. A ver, un poquito más para arriba. ¿Ya? Profe, En, pero en tiene que ser grado, la distancia en la que se representa en grados, minutos y segundos, no la latitud y la longitud. no, pero es que a través de la latitud tú sacas la distancia. A ver, ¿cómo hay que dar el enunciado? Ahí. Porque ahí Con en el enunciado dice En- ahí la está, pues, mira. distancia. Mira, por La ejemplo, entrada lo que yo, viene dada de esta forma. Sí, déjame explicar. La entrada viene dada de esta forma, en este formato. ¿Sí? Yo con ese formato podría calcular inmediatamente la distancia. Ya esa distancia me quedaría en grados decimales. Y ahí lo puedo convertir a kilómetros, a millas náuticas y a grados, minutos y segundos. Porque esa notación sexagesimal también indica distancia, nada más. ¿Ya? Se puede. Si ustedes quieren esto, transformarlo a otra notación, a la notación directamente, primero transformar la notación grados, minutos y segundos, y hacer todos los cálculos en grados, minutos y segundos, perfecto. Entonces después al momento de mostrar la salida, se van a tener que convertir esos grados, minutos y segundos a kilómetros y a millas náuticas. Nada más que eso. Si ustedes convertir esto a estas coordenadas de latitud y longitud porque yo a tengo metros entendido, y calcular toda la distancia en metros, se puede. Después va a haber que convertir a millas náuticas y al sistema sexagesimal. que para ¿Ya? transformar a kilómetros, por ejemplo, la latitud, Claro, tengo que multiplicar los 51 que están de la isla Falcons por 111,42 y ahí me dan kilómetros al tiro. claro. Después tengo la otra distancia que son 71 minutos al tiro, si no me equivoco, ¿cierto? Esa Ahí no la sé. tengo por otro Ahí no sé. factor que era 1,852 y me da en minutos. Claro, porque un grado son alrededor de 111 kilómetros. Depende si es para latitud o longitud. Es que yo lo transformé al tiro a kilómetros. Esa es la regla de tres, entonces Sí, se puede transformar directo también. Sí, por eso. Si ustedes lo quieren ya. convertir, que convertir esto a, no sé, estamos viendo a cuarta, mídenlo en cuarta, da lo mismo. Después hay que hacer las conversiones, sí. Eso es todo. Ya. ¿No? Es irrelevante la unidad en la que se hacen los cálculos. ¿No? Solo que después para presentarlo hay que mostrarlo Formato, en ¿no? otra unidad. Hay que hacer las conversiones en algún momento. A kilómetros y a millas náuticas, ¿no? Claro. Otra cosa, yo acá lo expresé la Y, milla te- y te- náutica y como tenemos, una M nomás. y No hay tenemos, sí, problema que sea como una M, sí, porque yo busqué, se es podía N, escribir de dos formas. en general es NM. Ya, NM. Bueno, Ya, gracias. y de hecho, por eso también doy el dato acá que un grado es una milla náutica y una milla náutica son 1852 metros. Ahí está la conversión, ahí está la tabla de conversión. Sí, pues sí, es la misma tabla que tengo yo, pero la mía yo la arreglé de otra manera. ¿Mm? Sí, profe, es que dentro del enunciado decía que se podía usar, o sea, que se le recomendaba un método para calcular la distancia, pero que se podía usar el que uno quisiera. Yo estuve ¿Sí? viendo la clase anterior y no sé cuál es el método que usted recomendó. Ahí está. A la fórmula de Habermas. Ya. ¿Ya? De hecho, dimos ese dato porque así es más fácil, por ejemplo. A ver, vamos algo. Obviamente esto sí va a tener, vamos a llevar a, geometría
plana, que obviamente no es lo adecuado. Y nos vamos acá cerca del Ecuador. Esta desgracia nos muestra la línea del Ecuador. Ahí están mostrando los paralelos. Por ejemplo, ¿no? En este me dice que es alrededor de -1. Ahí estamos como a 1 grado del Ecuador. ¿Sí? Entonces, desde la línea del Ecuador, yo sé que hay aproximadamente a este punto 1 milla náutica. Y yo sé que ahí entonces hay alrededor de 1852 metros. ¿Sí? Si yo me ubico en otro punto por acá, ya me dice que estoy a casi 4 grados desde el Ecuador. O sea, hasta 4 millas náuticas. Estoy aproximadamente a 4 millas náuticas. Por tanto, estaría aproximadamente, si esto fuese geometría plana, a como 7, a ver, 18 por 4, 4, 32, como 7,2 kilómetros 7,2. Eso son 72. no, bueno, es 1 minuto. 1 minuto es 1 milla náutica, ya no 1 grado. Eso no, Ya. no, pero esa es la idea. Otra Entonces, cosa, yo me di cuenta buscando, porque estoy buscando por todos lados, que no es llegar y sumar. Por ejemplo, está la latitud, que son -3. Aquí sí estamos hablando de Perú. ¿sí? No sé, Condor Canqui, no sé cómo se, no sé. Ya. La latitud, si son dos estes de latitud, se restan. Y si es este y oeste, se suman. Es que aquí pasa lo mismo, porque lo que pasa es que el 0 aquí está en el Ecuador. Esto lo podemos Ya. ver acá en Greenwich con el Ecuador. Aquí no tengo idea. No, ¿cómo lo podemos buscar? 0 norte, 0. A ver si me manda la. No, me manda a cualquier parte. Y si le coloco línea del Ecuador, Ah, no, pero menos 0,0. Ah, pero en 0. ¿Cómo? Ahí está. ¿Ya? Ese es el punto donde se intersecta el Ecuador con Greenwich, ya que debería estar en el Atlántico. Ahí está. Abajo de gana. de África, claro. Eso. Acre. Vamos a dibujar con ese color. ¿Cuál es la idea? Acá, aquí lo podemos ver como un simple plano cartesiano. ¿Sí? Entonces acá, latitud y longitud ambas son positivas. ¿Sí? Acá, acá está el oeste, y acá está el este. ¿Sí? Norte, sur. Entonces, hacia acá, la latitud va a ser positiva, la longitud va a ser negativa. Acá latitud y longitud van a ser negativas. Y acá latitud va a ser negativa y la longitud va a ser positiva. Es un plano cartesiano. Entonces, ¿qué pasa si queremos realizar una suma o una resta? Vamos a tener que tener en consideración esto. ¿Sí? Ya. Profesor, los resultados, por ejemplo, así como un resultado al azar, los segundos no pueden ser mayores a 60, ¿cierto? Y No. los minutos, para No. confirmar. Exacto. O sea, no puede haber minuto 120. No, pues, porque serían Sí. 2 grados más. Entonces eso estaría malo para dejarlo claro. Entonces ahí lo más adecuado sería convertir primero a una unidad decimal. A kilómetros, por ejemplo, o a millas. Y después de una de esas unidades transformarlo a grado, minuto y segundo. Lo recomendable es trabajar con grado, minuto y segundo en el último momento solamente, para que no nos compliquen el resto de los cálculos.
¿no? Sí. ¿Alguna otra duda Profesor, es? ¿Sí? la distancia eh, es la diferencia de longitud, ¿cierto? ¿Te recomiendas ese método para calcular la distancia? Es que si esto fuese un plano, sirve. Pero como estamos hablando de puntos de la Tierra, no nos sirve hacer el cálculo así directamente, con la fórmula de cálculo de distancia entre dos puntos de un plano cartesiano. Por eso hablamos que esto no es un, no utilizamos geometría plana. Ya. Se tiene que, para tener cierta exactitud, tiene que ser con geometría esférica. Sí, porque yo estoy revisando y acá yo tengo que calcular la diferencia de la longitud. Por ejemplo, si igual es extraño, es como, no sé cómo explicar. Pero yo voy a, entonces, yo voy a dejar explicitado en los códigos el método que utilicé para calcular la distancia en el sistema sexagesimal. Sí, claro, sí, insisto, la idea es que no utilicen geometría plana, porque con geometría plana esto no tiene ninguna gracia, Mm. porque sería Pero ser simplemente el típico la ahora, raíz de x sub no, 1 al cuadrado usted, más, no, pues de x. usted como ingeniero, entonces, no se puede calcular los kilómetros. Por ejemplo, si a mí me dan 3000 kilómetros, es el dato de distancia en sistema sexagesimal, no lo puedo sacar de ahí, ¿cierto? De los ¿Cómo? kilómetros. Mira, es que, por ejemplo, si entre Santiago y Talca hay 200 kilómetros, me salió en el primer resultado. Ya, ¿Ya? agrego ahí, entre Santiago y Talca hay una distancia de 200 kilómetros, coma, es decir, no sé, por ejemplo, no sé, o 250 millas, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Coma. Entonces ahí me está faltando la distancia en el sistema sexagesimal. Entonces eso no lo puedo construir desde los kilómetros que yo calculé en un principio. Es que no, si decimos, ok, acá está Santiago, y aquí está Talca, ¿ya? En esta distancia puede ser, ok, 200, ¿ya? Perfecto. Kilómetros. ¿Sí? Es lo mismo, lo que sea. Kilómetros y los kilómetros Pero, los puedo pasar a pero millas sin ningún problema. pero esto sería en un plano. ¿Qué es lo que pasa? Que la Tierra no es plana, a pesar de lo que digan algunos actualmente. Pasa que eso Sí, hay que medir la distancia de esta forma. ya. Entonces Pero ya por no eso son 200. ese dato yo no lo puedo obtener a partir de esos 200. O sea, los 200 Es que yo primero que tengo que no, calcular cuánto es este. A ver, vamos a dibujarlo. Voy a dejar con otro color. A ver, ¿brillo se ve el amarillo? Y queda más o menos. Ahí se ve. Entonces, lo primero que tengo que calcular es este dato, cuánto es esta distancia. Y esa distancia, Profe, ok, disculpe. y esa distancia la puedo multiplicar por lo que sea. ¿Ya? claro, es que los únicos datos que yo tengo son los kilómetros y las millas. Y ahora yo tengo que calcular eso amarillo en distancia sexagesimal, del sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos. Ahora, esos grados, minutos y segundos no se pueden obtener de la línea roja que usted construyó ahí en la figura, en la imagen. Es que eso, a ver, esto nos puede decir, esto está, por ejemplo, no tienen números cualquiera. ¿Ya? Mm. Santiago está en, a ver, lo más cercano, 33 34, grados. ya, 34,70, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la distancia en En- amarillo, yo lo saco de ahí, entonces. claro. Y esto, Ya. Talca, supongamos que esté en los
no tengo idea en cuánto estará, supongamos 45,71, porque está un poquito para el lado. Listo. ¿Sí? Si yo esto hiciera el cálculo lineal, tendría este valor. Pero esa no es la distancia real, porque la distancia real es la que yo recorro por acá arriba, por la línea amarilla, siguiendo la curvatura de la Tierra. Entonces no serían los 200, quizás sean, supongamos, 220, y ese es el valor real. Entonces ese 220 kilómetros, yo lo puedo pasar a cualquier otro sistema. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, ¿ya? la bibliografía que yo estoy leyendo es que esto se hace con cálculos de la diferencia de la longitud y, y, y Santiago y Talca se encuentran en la misma longitud. ¿Sí? Entonces no hay problema. La Entonces, diferencia de longitud va a ser 0. y la distancia, eso es, entonces como Es que igual puede estar como en la misma longitud, pero pueden estar a distinta latitud. entonces en esos casos hay que hacer Profe, la diferencia por latitud. Claro. No sé. O sea, Ya. es que depende del Sí, porque método. eso es que sí, porque eso A es ver, que va a es que depender. acá Hay podemos, localidades que tienen una diferencia de longitud, pero hay otras que no tienen diferencia de longitud, pero están en la misma, tienen una gran distancia con respecto a la latitud. es que si No, pensamos que esto, por ejemplo, está en un punto acá y otro punto acá, yo digo, ¿cómo? Perdón, era y una. ahí hay una diferencia de longitud. Entonces yo puedo decir, ok, yo necesito esta distancia, ¿sí? ¿Cómo calculo esa distancia? Primero puedo calcular acá, que esa sería la diferencia de longitud, y después la diferencia de latitud, ¿sí? Y ahí hago el cálculo y sé cuánto es esto, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? Que los puntos están a la misma distancia, o sea, a la misma, en ese sentido solamente. Pero tendría que calcular la diferencia de latitud si es que Santiago y Talca estuvieran en la misma longitud exacta. Es decir, esta diferencia de longitud, tendería a 0. ya, entonces hay que hacerlo con latitud y longitud. ¿Sí? Pero insisto, Ya. esto sería en el caso que estamos trabajando sobre el plano, y no estamos trabajando sobre el plano, no estoy calculando este 200, necesito calcular ese 220 que sería con la circunferencia de la Tierra. profe, ¿Ya? disculpe, sabe que lamento que lo interrumpe, pero lo que pasa es que siento que hay como varios errores, o no sé si yo estoy mal. Lo que pasa es que el mapa que usted está mostrando de Google Maps se basa en el sistema local WS84, que ya toma en consecuencia de la Tierra como un elipsoide. Entonces, las coordenadas que usted muestra es necesario tomar la curvatura de la Tierra, que es la forma en la que usted iba a mostrar, esa de raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, de la distancia entre las coordenadas, porque estas coordenadas ya toman en consecuencia la curvatura de la Tierra. Incluso de eso, por eso están distorsionado el tamaño de los países, porque el elipsoide ya lo toma en cuenta, incluso en un error de 2 centímetros. Entonces, de verdad no entiendo a qué se puede tomar la curvatura de la Tierra. A ver, vuelvo a repetir. El objetivo es simplemente este que acabamos de indicar. Tenemos puntos de referencia de dónde están ubicadas las distintas ciudades. ¿Ya? Esos puntos. Necesitamos hacer el cálculo de la distancia. ¿Ya? Y queremos estamos pidiendo que se haga ese cálculo utilizando geometría esférica, no geometría plana. Eso es todo. Se supone que la esférica ya está representada de una forma plana en el plano, pues. No habría por qué tomarlo en cuenta, pues. Pero para calcular la distancia sí sería necesario.
entiendo, se usa esta representación para simplificar todos esos cálculos, ¿ya? Estamos haciendo estamos dando las condiciones de que no podemos obtenerla con geometría plana, con la fórmula de distancia normal, ¿ya? Ese es el supuesto que estamos asumiendo. Bien, ¿qué hora es? Son las 8. Hacemos un break hasta las 8:20 y ahí retomamos. Sí, profesor. Sí, profe, no hay problema. Sí, profesor. Ya, 8:20 entonces. Venimos de nuevo. Ok. Ya, estamos de vuelta. Y 21. ¿Aló? ¿Sí? ¿Profe? Sí, te escucho, Pablo. Ah, Dime, pues mire, yo hice el cálculo a mano con las ¿ya? fórmulas que usted pidió, no con la fórmula de Haberle, con el de Baldor, porque ese considera la geometría esférica. ¿Ya? Ya, pero tengo un desfase porque me sale de la isla Falklands al desierto de Atacama son 3.210. Me está dando 6.177 kilómetros. Estoy pasado. Está dando el doble. Me está dando el doble. ¿Mm? Yo saqué todas las distancias a mano, en Ya. kilómetros y millas náuticas. Por eso yo le preguntaba por los tipos de grados. ¿En qué tipo de sistema estaba trabajando? Porque sé que hay algo que tengo malo, pero tengo que corregirlo. Si sé que tiene que dar 3.000, no 6.000. Pero puede que por ahí haya algún. La combinación también la saqué con un factorial. Me dieron 28 combinaciones. No sé, no, sí, la combinatoria es siempre la misma. Hay una fórmula para eso. O sea, en este momento no habría que empezar a analizar cuál es la combinatoria. En este momento no recuerdo cuál es la fórmula, pero también es poco relevante. La combinatoria también está ahí, hay una. Por eso yo le En el preguntaba, por ejemplo está. ejemplo, con la longitud y la latitud, cada uno tiene una, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? La longitud tiene una característica y la latitud es otra. Sí, Entonces al final, después, tarde o temprano, tienen que juntarse y ahí me dan delta longitud, delta latitud, y yo a partir de eso yo saco la distancia. sí, Pero yo no apliqué, yo, mire, lo hice a mano aquí. Tengo una fórmula que se llama C sobre n k, n factorial dividido k, n menos k, factorial por k. K es la cantidad de combinaciones, n es el número de casos, y es la cantidad de parejas que eso forma del final me dio 28 combinaciones. ¿Para cuánto es el Para las N? mismas, el n es el número de casos. En este caso eran dos parejas. Miren, le voy a mostrar acá el teléfono. Si se ve bien. O le comparto pantalla mejor. Sí, mejor. Déjame habilitarlo. No, no sé si está habilitado. Ya, ahí sí está habilitado. Ya. Voy a ir a mi Gmail. Yo que sé que tengo algo malo, pero no sé qué es lo que tengo malo. No recuerdo cuál. Hay una fórmula específica para calcular eso. Es de un universo de N, eh, leccionar de a 2. Lo voy a compartir al tiro, profesor. Si estoy ¿Ya? ingresando a mi. A la porquería de internet, no sé qué le pasa. Ya. Está en.
Esa diferencia entre el cálculo que estás sacando y el valor real es exactamente el doble. Es el doble. De Por eso, hecho, pero el doble exacto. mire, a mí me da, aquí ahora lo voy a compartir con usted. Ya. Zoom, compartir pantalla. Acá está. Ya. Yo la hice a mano acá, no sé si se nota. Las tomé las coordenadas, yo le asigné los sur y los oeste, ¿Ya? pero esas coordenadas después yo las transformé con ¿Ya? este paso, un paso que está en el libro de Baldor, la aritmética de Baldor. ¿Ya? Tuve que aplicar igual la calculadora para transformarlo, para trabajarlo. Yo creo que ese fue mi error, que creo que voy a tener que transformarlas todas individualmente, porque los grados se multiplican todos por 15, una regla estándar, porque según la curvatura de la Tierra hay que multiplicar el grado por 15, el minuto por 15 y los segundos por 15. Y acá esto es lo que me estaba dando. Esto es lo que usted mencionó antes, que 1.852 era una milla náutica. Sí, eso es un minuto de, Ahí yo sí, le coloqué un ejemplo. es un minuto de arco. ¿Ya? Después yo acá saqué sí, acá lo saqué con esta fórmula que tiene factoriales. Ya, Y pero al es que final me dio, eso es otra cosa, eso es combinatoria. Tiene, utilicé combinatoria para que me diera las 28 combinaciones. sí. Después coloqué Por esta eso, secuencia. pero eso 28 para una cantidad de cuánto, pero ¿cuál es el n? N son 2, Pero el total de elementos que queremos combinar, ¿cuánto? Porque los combinamos de a dos. 8, ¿Cuánto es el total? 8. 8. 8 sobre 2. Sí, debería ser alrededor de 28. Ya, después Precisión hice todas las combinaciones para ver si hay, porque las que estaban repetidas 1 sobre 1, por ejemplo, ir de la isla Falklands a la isla Franca, es ilógico. Entonces las fui eliminando una a una. ¿Sí? Después lo que hice, coloqué todo así como ordenadito. Es que, mira, sí, es que el Y tema de la esto es combinatoria, lo que me da 6.177 kilómetros. Y acá en el desierto, del desierto de Atacama a la isla Falklands, me da 3.210 y yo lo busco por Google Maps. ya, ¿y cuánto te da? ¿6.000 cuánto, perdón? Me da 6.000, perdona, ¿dónde está la cosa? Acá. ¿Cómo se coloca esta cuestión? Ya, ahí sí. Compartir pantalla. No, pero ¿cuánto te había dado a ti en la distancia? A mí, la distancia, que no sé qué le pasó al computador tonto. Ya, ahí está la evaluación. ¿Se ve ahí, profesor? Ahora sí. Bueno, Ya, mire, a mí la distancia me dio 6.177 kilómetros. ¿ya? Y la real es 6.270 kilómetros. Ya. La Y tiene 1, que haber algún tema con el cálculo. sí, yo Mira, creo que para sí. calcular el número de combinaciones, que en realidad tampoco es necesario porque hay que generarlas, no importa el número que sea. Pues ¿Ya? la fórmula es, no puedo buscar combinatoria. Eh, voy a compartir, no, Dejo de compartir entonces. sí, no sé, yo lo puedo ya. Ya. La sí, combinatoria de estas fórmulas. Fórmula. N sobre K es, creo que me lo muestro. Era la que estaba a la izquierda. Ahí está la fórmula donde dice combinación. Si baja abajo, parece que por aquí está. Esta, Ahí está. exactamente esta. Esa, Sí, esa es la es la misma misma. fórmula que usé yo. 8 sobre 2, ahí da 8 factorial. Es... ahí por ahí Después lo se tengo. coloca
7 factorial, 6 factorial, y al final se eliminan los 6 factoriales de abajo que dan. Y Sí, 2 no sé, factorial se puede da, escribir final, como 2 por 1. da finalmente 28. Así se puede calcular la cantidad de combinaciones. Ahora, el número no es relevante porque te digo, acá lo estamos generando. ¿Ya? Ya. Tenemos una lista de elementos. Esta lista puede ser cualquier cosa. Vamos a ver, la podemos generar de otra forma. Vamos a imprimir las combinaciones. Y ahí lo vamos a generar con números para que sea más fácil de ver. Entonces, en teoría, tengo que tener un error en el cálculo porque estoy trabajando con geometría esférica. Claro, tiene que haber algún error ahí en el cálculo. Por eso nos interesa, insisto, nos interesa el procedimiento, cómo se haga. Ya puede que haya algún error en el cálculo. Ya, pero vamos a ver. Es que quiero subir esto con estas modificaciones que le hicimos. La lista tampoco la vamos a cargar así, vamos a definir la lista. ¿Ya? Por ejemplo, si son 5, ¿ya? Ya. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Voy a ejecutar esto. Y tenemos las combinaciones. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5. Ya lo estamos generando. 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 3 con 4, 3 con 5 y 4 con 5. ¿Ya? Y si llevamos esto a la fórmula, ya estamos calculando. El universo es de Serían de 5, 5 menos 2 serían 3 factorial. 5 sobre 2. Esa es la combinatoria. ¿Sí? ¿Ya? Esto es 5 factorial. 5 factorial se Sigue puede por 5 menos 3, que es 3 factorial. O sea, 3 5 menos 2, factorial al perdón, tiro que es 3 factorial, por 2 factorial. por 2 factorial. El ¿Ya? 3 Que eso factorial se puede escribir como, que al 5 se puede escribir como 4 por 1, claro, que esto sería, 4 factorial, sería lo mismo que 3 factorial ¿sí? por 4 por 5, ¿cierto? Por Por 4 por 4 por 5. 5. Y abajo el ¿Ya? 3 sería 2 por 1. 3 factorial por 2 factorial. Entonces, claro, ahí obviamente los 3 factoriales se eliminan. 4 Y por 5 5 es por 20. 4 es 20. Tenemos 10 20 medio combinaciones. es 10. No, pues, sí, pues está bien, 20 es 10. Sí, son 10 combinaciones. ¿Y cuántos contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, claro, el número nos va a dar redondito la cantidad de combinaciones, pero acá ya lo estamos generando. Entonces no Ya. es poco relevante calcular el número. Ya, pero el cálculo combinatorio si eso está definido. ¿Ya? El fórmula y todo para eso. Ya sobre el cálculo de la distancia, ahí hay algún error, pero el error es grande, no es que haya un Ya. cálculo de multiplicar esto por 15, está como extraño. ¿Ya? Podemos hacer el cálculo, basarlo como dijimos, en los 1852, que es un minuto, Sí, se 1852 puede metros, trabajar un minuto, y ahí se un puede minuto. hacer todo el cálculo. ¿Ya? Entonces, si queremos saber cuánto es un grado, sería 60, a ver, millas que sean 1852. ¿Sí? Entonces, si queremos saber cuánto es un grado, Sería 1 grado por 1852, pues. sería no, sería Sería un grado, sería 1852. 60 por un grado son 60 minutos, por ¿Ya? lo que tenemos ahí guardado en millas. Entonces, un grado serían 111.120 metros. ¿Sí? 1852. Un segundo, entonces sería millas dividido 60.
60 segundos en un minuto. Entonces, Ya. un segundo sería 30.86 metros. Entonces, Ah, con ya, eso ya, ya, podemos ya hacer el cálculo. ya caché ya donde me mandé el error. ¿Sí? Sí, Entonces, ese es el cálculo que decíamos delante. Pues ahí si estamos, por lo voy a ejemplo, revisar. Ya. ubicados a 4 grados 30 minutos desde el Ecuador. ¿Ya? Entonces sería 4 por este valor de 1852, 4 grados más 30 minutos, más 4 por 60, ahí sí, por 60 por Y eso por 1852, más 1850. 30 que los otros 30 minutos por 1852. Y ahí sabemos que estaríamos a 500 kilómetros, 40 metros desde el Ecuador. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, Ya. con eso podemos hacer ese cálculo. ¿Ya? Muchas gracias, Esa es la, profesor. esa es la idea. ¿Sí? Entonces, en alguna parte había alguna conversión, yo creo, ahí mal hecha. ¿Sí? Sí, yo creo que sí me equivoqué en algo porque empecé a trabajar con la conversión del 15. Porque según Mm. lo que yo busqué en un libro de Baldor, decía que en un punto de la Tierra, dada una correcta, dada una vuelta completa, se da una vuelta completa en 24 horas. O sea que se describe una circunferencia de 360 en 24 horas. Luego, una hora es un arco. Ah, pero es O sea, que ya es 1 que sobre hay, 20. hay- hay un error, porque ahí estarías tomando, ¿Ya? y la circunferencia completa de la Tierra serían 360 grados, pues no 24. No, pues, lo que pasó es que aquí los Estabas ahí 360, haciendo el error es que tú estabas tomando 60 minutos como una hora y no como un grado. eso es lo que le quería decir. Pues, y ahí Claro, estaba mi error. claro, ahí estaría y por eso los cálculos no dan. No, pero lo voy a corregir, me van a dar igual, si Dios quiere. ¿No? Pero Porque después yo lo saqué a mano. mm, 1 grado de latitud son 11, bueno, 111,42 kilómetros. 1 minuto de latitud son 1,852 kilómetros. Y 1 segundo de latitud son 0,036 kilómetros. no, ahí no da. Ah, siempre es por la constante de 11,42, la que usted dejó. Del 1852 estamos Sí. tomando ahí como referencia el valor internacional Ya de la hay que milla náutica. utilizar eso entonces ya. Está definido así. Ya entonces ¿No? voy a corregir esto. Mm. Sí, porque el cálculo, yo estaba haciendo el mismo cálculo que se hacía antiguamente, ¿cachai? Y cómo se llegó a este término de milla náutica. Ese Ya. cuánto se recorre, por ejemplo, la unidad de velocidad del nudo es cuánta distancia se recorre es el tiempo que demora en recorrer un minuto de grado sobre la circunferencia terrestre en una hora. Eso es No. una milla, eso es un nudo. Eso son 1852 metros por hora, algo así. O sea, 1,8 kilómetros por hora es un nudo. Entonces es más o menos el mismo cálculo que están diciendo que dan toda la vuelta al mundo en 24 horas. Ya no Sí. que recorrer los 360 No, sí, por eso sí, yo me grados en equivoqué. 24 horas. Ahí está Yo creo que me equivoqué porque estuve 12 horas haciendo la conversión, entonces normal que me haya equivocado en un número. mm, es Igual eso, con lo otro, eso. Y con lo otro como, que explicó, y que por como, ejemplo la latitud y la longitud puede ser positiva o negativa, entonces si me dan dos longitudes de se tienen que restar, sumar en teoría. Que según un libro, así se sacan las longitudes, las distancias. pero es que pensémoslo como en un plano cartesiano. Mm. Yo quiero saber la distancia de acá a acá, me basta con restar los valores. En cambio, desde aquí hasta acá, ¿ya? La latitud
la podría restar y las longitudes las tendría que sumar porque este valor va a ser negativo, supongamos que este es menos 10, ¿ya? ¿Ya? Y este es 5. Entonces, para que me dé esta distancia va a ser 15. Entonces ahí tendría que ser el 5 Ah, menos, ya, 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 ya. menos, 5 menos 10. menos 10. Claro, Entonces 5 menos 15 son 15 grados. por eso sí se suma, se resta, etcétera. Eso, no me deja aquí para ahí. No, igual me ¿Sí? voy a asegurar con esa fórmula que tiene con el plano cartesiano. 5 menos 10. Ahí sí. Entonces, claro, ahí se estaría, entre comillas, restando. Para hacer el... Es por esto, no es por la diferencia, por el punto de referencia que tenemos. Entonces, si pensamos en este con un punto que está acá, ¿qué tendríamos que hacer? Como está atravesando el eje, también habría que restarlo. Porque como un valor es negativo y queremos saber cuánto es este valor, vamos a necesitar restarlo para tener la distancia total. Mm. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica de ese que te digan, en unos casos se suma, en otros casos se resta, etcétera. Eso fue lo que yo creo que por ahí tengo que tener un error grande. Ahí en la suma y en la resta las voy a revisar todas. ¿Sí? Mm, Es probable. Hasta que me dé la. Tienen que darme los 3000. Yo creo que eso, que estás tomando la referencia que estás tomando, que la vuelta al mundo la estás tomando en 24 horas. Sí, pues, yo creo que también va por ahí la. Ya, Tengo que tomar 20 el 24 enunciado por por 6, si ¿cuánto? coloca 24 por 6, 24 por 6 al tiro por se lo saco, ¿eh? 60, en 1140 minutos, ¿ya? Cuando debería ser, son 180, claro, son 360 por 60, deberían ser en total 20.600 minutos, la circunferencia de la Tierra. Cambio, cambiar. Claro, entonces ahí está y como la distancia es relativamente poca entre las Falklands y el desierto de Atacama, eh, la diferencia alcanza a ser la mitad nomás y no mucho más. No sé, yo la hice 2 veces, pero yo creo que el cansancio me ganó y en algo me equivoqué y estoy seguro. Tiene que ver con eso, sí, con lo que usted dijo. Mm. Profe, ¿Sí? pregunta, en el enunciado usted dice que hay que entregarlo en archivo RAR, ¿cierto? Sí, es porque queremos que haya el código y un PDF explicando más o menos cómo funciona muy brevemente el programa, ya por si hay algún error al momento de ejecutarlo, y cuál Ya, es el entonces método que usaron para hacer el cálculo de la distancia. ok, entonces tiene que ir Por todo eso lo del programa, el que archivo vayan y el esos dos PDF. archivos, claro. Ya. Ahora, si Va al usaron, Moodle, ¿cierto? Esas son sí, las indicaciones de entrega en el sí, Moodle. si usaron algún archivo en específico para probar su programa y con ese archivo funcionaba, agréguenlo también. ¿Ya? Profe, en el caso de que utilice el Google Earth para verificar los cálculos que realizo, ¿le saco un pantallazo nomás? Sí, no hay problema. Ya, Eh, gracias. Insisto, me interesa cómo logran llegar estamos utilizando este método y ver cómo se implementó. ¿Ya? Si hay diferencias con el Pero ahí valor real es poco relevante. sacando los datos del Google Earth, hay que irse a configuración y colocarle UTM, porque o si no le da en otro tipo de grado, Ya. por cálculo de distancia. Sí, pues yo no lo configuro. Sí, pero insisto, no se compliquen con esos detalles. Si lo que interesa es el procedimiento, no el valor final. Ya. No queremos exactitud, no vamos a decir, ahora vaya, hay que recorrer esa cantidad, entonces, esa cantidad de kilómetros, entonces compre tantos litros de combustible para el avión. ¿Ya? No, porque Es yo referencial. como escuché esa sugerencia que usted me dijo, entonces decidimos con mi compañero hacer, entregar dos trabajos, porque usted pedía el método. Mm, Yo creo que ese es el método, pero creo que todavía no lo mm. voy a perfeccionar, pero lo voy a arreglar la cuestión. Yo creo que el error está ahí, hay un error importante por No la sé, forma en cómo está yo planteado. caché el error con la explicación que me dio.
Creo que quedé claro, voy a tener que arreglarlo la cuestión. Sí, claro. Profe, pero si lo hacemos como manual, como lo está haciendo Pablo, ¿vamos a tener algún punto extra? ¿No? Pero si eso les permite llegar a implementar la solución, y ese es el objetivo final, llegar a implementar la solución. Que desde el punto que lo vimos nosotros, bueno, como grupo, porque somos dos, eh, veíamos que no nos daba el resultado, entonces empezamos a probar todas las combinaciones posibles. Puede ser así, puede ser así. Aplicamos la fórmula esa de Haberlin, pero empezamos a mirar por aquí y por allá. Sirve hasta cierto punto, pero no sirve completamente. Por eso entonces tuvimos que aplicar a mano algunas partes. Mm, es que se puede, entonces debería poder programar. Igual estuvimos mirando las coordenadas, qué coordenadas nos servían, qué coordenadas no nos servían, qué tipos de coordenadas eran, porque hay una cantidad infinita de coordenadas. Sí, 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 por eso consideren que son los valores los referenciales. Y el valor referencial es que un grado equivale a los 1100, ¿cuánto es? 1100, a los 111.120 metros. ¿No? Y que Ya. entonces, de la misma forma, puede ser un grado, entonces una décima de grado, ¿no? Serían esos, entonces 1000 dividido 100. ¿No? Entonces eso sería la primera décima de grado, ¿no? Que el valor de referencia es el de la milla náutica. 1852. Sí, para un minuto de grado. Ya. Entonces de esa forma se puede hacer el cálculo. Pues si tenemos, a ver, 15.25 grados, ¿ya? Entonces supongamos que es eh, la posición, la voy a dar, La coordenada. ¿ya? La coordenada, dale, llamémosle la, supongamos que eso, ¿sí? O la diferencia, el tú, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿cómo Ya. lo convertimos a metro? Sería entonces eso, 15 sabemos que un grado va a corresponder a millas náuticas. milla náutica, ¿sí? Entonces tendríamos que eso primero convertirlo a minuto. 15.52 a minuto, ¿cómo lo convertiríamos? Una... En un grado hay Estaba compartiendo la pantalla. 1.1, Ahí sí. era 1.1 algo. Sabemos que un grado es lo mismo que 60 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Como, hoy me confundí. Como X grado. Ah, no, pues, que estoy. Ahí De sí. hecho, al revés. Como 15 grados. ¿Cuántos Como minutos son? 15.25 es a X minutos. Eso es lo Ya. primero, ¿ya? No sabemos que acá es una multiplicación simple. Entonces, primero como minutos va a ser 15.25 por 60. Eso me da 9.15. ¿Ya? 9.15. Entonces, que tenemos los minutos, sabemos ahora que un minuto, esto es conversión sencilla. Entonces, un minuto sabemos que son 1852 metros. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tenemos que 915 minutos son X metros. 10 metros. ¿Sí? Es decir, en metros sería, de nuevo, 1852
por 915. Metros. Entonces esos 15 grados, 15.25 grados serían 1851. 1.694.580 metros. Ya, y ahí está el metro y después de metro lo Y paso soy, a kilómetros. claro, pues dice eso, entonces eso sería 1.694 kilómetros. Ya. ¿Ya? Es una conversión de unidades simple. Muchas veces Una regla de tres, ¿no? hay que hacer el dibujo para No sé, acordarte ya sé, cómo ya es. sé dónde me equivoqué porque no consideré el 1815, pero empecé a hacer otra conversión y en esa conversión ahí está mi error. Mm. El que le mostré, si usted yo sé que lo vio, así que Sí, Profe, sí. pero por ejemplo, ¿yo puedo hacer la conversión solamente de las distancias al final o tiene que ser de la latitud y la longitud? Es que ahí, A no insisto, sexagesimal. depende de cómo lo quieran resolver. Yo sé que entre dos puntos va a haber una cierta distancia. ¿En qué está medida esa distancia? Da lo mismo. Si está medida en millas, en kilómetros, en metros, en cualquier cosa da lo mismo. ¿Ya? Si está en sexagesimal, da lo mismo. Eso después lo puedo convertir a el resto de las unidades, tal como lo fuimos mostrando. Quizás lo más recomendable es que primero convertamos a metros, es lo más manejable. Y una vez cuando lleguemos a la distancia final en metros, ahí hagamos la conversión a millas y a sexagesimal. ¿Sí? Eso yo creo que sería lo más sencillo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Algo de la materia que hemos visto, o sea, de lectura de archivos, de ciclos, cualquier cosa. Bueno, igual el correo está disponible para responder dudas. Debe estar pendiente durante la semana para responder todas sus dudas. Si necesitan reunirse en otro horario, también lo podemos tratar de coordinar. Bien, así que eso, lo dejamos hasta aquí por hoy. Y que vayan con el trabajo. No se, no se compliquen demasiado. Es como el chiste de Álvaro Sala, es fácil decirlo. Pero piensen que el objetivo es ese, encontrar el método e implementarlo, nada más. ¿No? Y expliquen cuál es el método que implementaron. Lo que no quiero es que calculen la distancia con la fórmula típica de distancia en un plano, ¿no? Que sea considerando la geometría esférica. Ese es el objetivo. Bien, y que se vayan haciendo las conversiones de unidades que también ya mostramos. profe, consulta, entonces en ¿Sí? teoría mi trabajo estaba bueno, solo que las conversiones estaban malas. Lo más probable. Lo más probable es que si, Ahí está la si cuestión. arregla las conversiones, todo el resto funciona. ¿Sí? Lo más probable es que ahí haya estado el error. Que son cosas Igual, que muchas pasan. gracias No por sé, resolverme las dudas. ¿Mm? Y es que para mí es importante pasar este trabajo porque tengo una nota mala, por eso me lo tomé, no sé, bien a pecho el trabajo. Sí, no sé, voy a tratar de enviarles también la pauta lo antes posible la rúbrica para que vean cómo se va a evaluar también. ¿Ya? Ya, Así muchas que, gracias, profesor. ya, eso muchachos. Nos veríamos ya el próximo lunes y ahí ya con material. Profe, antes que se vaya, ¿Sí? lo que pasa es que al principio del archivo yo puedo poner punto remove y ahí eliminar ubicación y todo eso, que no me sirve para el cálculo. Mm,
Es que vendiendo cómo le das el archivo, cómo extraigas los datos del archivo. ¿No? Creo que en algún punto mostramos. Lo que pasa es que yo hago el cálculo, pero cuando no está el título. Sin el título Sí, me po. salen todos los resultados. Pero cuando le agrego los títulos de ubicación, ahí no me arroja los resultados, me sale error. A ver, dame un minuto, déjame buscar. Yo sé que mostramos un ejemplo de eso. Ah, claro, lo mostramos. De hecho, lo subimos a la plataforma cuando la primera clase de archivo, cuando hablamos de cómo se leía un CSV. ¿Ya? Aquí estamos justamente haciendo la misma, haciendo todas las conversiones excepto para la primera línea. ¿Ya? ¿Qué era lo que hacíamos? Que identificábamos cuál era la palabra que estaba en la primera línea y que era distinta al resto. ¿Ya? Y este era el archivo. Eh, Ahí está la carpeta, o sea, el archivo en realidad completo. Dice, en este archivo me interesan estos datos, no el encabezado. Entonces, ¿qué hago? Hago toda la separación, igual que lo voy a hacer en todo el resto del archivo, pero acá detecto que en la primera línea iba a venir esa palabra en la primera posición de la separación que hice. Entonces, si detecto que esa palabra no la tomo en cuenta, tomo todo el resto. En el momento del archivo. Entonces, ¿qué es lo que saco? Solamente los datos que me interesan. Entonces, podría hacer algo similar acá con este archivo. Yo sé que voy a tener que ir separando siempre línea por línea, pero en la primera, si veo que la primera palabra dice ubicación, la ignoro, no la trabajo. Si en la línea siguiente veo que no dice ubicación en esa primera posición, esa sí la puedo agregar para poder trabajarla posteriormente. ¿No? Se fija, funcionaría igual. Lo único que cambiaría es que acá no, en vez de mes estaría buscando la palabra ubicación. Funcionaría exactamente igual. Es decir, voy a hacer todo el tratamiento que necesito hacer solo cuando no encuentre esa palabra de la primera línea, la palabra del encabezado. ¿Me entiendes? Sí, sí, pero después le pongo, por ejemplo, ese mes. Le pongo mes, coma, otro, o tengo que hacer otra separación para la otra letra, para la otra palabra. No, fíjate que acá lo que estoy haciendo, a ver, este es el archivo de temperatura, que es este. ¿Ya? Fíjate qué estoy haciendo. Yo, lo mismo que hacemos siempre en realidad. Abro el archivo, creo un contenedor, empiezo a recorrer línea por línea del archivo. ¿Qué hago con cada línea? Con toda línea hago lo mismo. Le saco el salto de línea. ¿Ya? Después separo por punto y coma en este caso. Es el separador para este archivo, punto y coma. Entonces me va a quedar de esta forma, va a quedar todo lo que esté antes y después de un punto y coma. Entonces una vez que hago la separación, yo reviso cuál es el elemento que quedó en la primera posición de esa separación. Si quedó mes, esa línea no la tomo en cuenta. Si quedó cualquier otra cosa que no sea mes, lo paso por alto. Entonces con este archivo voy a hacer algo similar. Abro el archivo, creo el contenedor, empiezo a trabajar línea por línea, le saco el salto de línea, lo separo, ahora no es con punto y coma, va a ser con una coma. Y para toda línea voy a hacer lo mismo, salvo con la primera. ¿Ya? Entonces miro el primer elemento. Si el primer elemento de esta separación que hice corresponde a ubicación, esa línea no la toco, no la trabajo. Si es cualquier otra cosa que no sea ubicación, hago todo el trabajo que requiero. Profe, entonces siempre va a ser con ese archivo porque usted en el enunciado dice que el usuario puede ingresar a un archivo. Entonces, quizás no Pero con, necesariamente va a ser, pero con este formato tiene el encabezado y ¿ya? después puede tener cualquier contenido. Ok, entonces ¿Ya? siempre va a ser ubicación, latitud y longitud. Claro, siempre va a ser esa la primera línea del archivo.
El resto puede ser cualquier cosa, dependiendo de lo que quiera calcular el usuario. Pero el formato del archivo requiere que tenga ese encabezado siempre. Entonces eso es fijo. Entonces yo voy a poder identificar siempre esa primera línea. ¿Me entiendes? Profe, disculpe, va a quedar más claro. Por ejemplo, ahí pusimos CEP0 y ahí se elimina mes. Entonces tendría que poner CEP1 para que se elimine latitud, CEP2 para longitud, ¿o no? No, 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 no. Lo que está haciendo esto, a ver, ¿cómo lo mostramos? Vamos Por lo que yo entendí, el 0 hace alusión a la primera, al- primera línea de texto, porque en este caso sería los descriptores. mira, voy a ejecutar esto para que vayamos viendo cómo va quedando primero la separación. ¿Ya? Vamos a ver esto. La separación completa. Esto va a ser una lista, así que la vamos a ver. ¿Ya? Esto va a ir línea por línea de este archivo, del archivo de temperatura. ¿Ya? Estoy mostrando la variable sep. Entonces la variable sep primero contiene este elemento, hasta ahí, esa lista. Después contiene esto, después contiene esto. ¿Sí? Lo que voy seleccionando. Entonces yo, ¿qué voy haciendo? Voy mirando el primer elemento de esa lista, del que quedó en la variable sep. Miro ese elemento, después voy a mirar este elemento, siempre que está en la posición 0. ¿Ya? Después voy a, no sé, julio. ¿Sí? Para toda la línea voy a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo detecto esta palabra específica, con esa línea no hago nada, yo la salto. ¿Ya? Fijarse que en el código, si esto es distinto de mes, realizo estas acciones, si no, paso de largo. Y cuando paso de largo, termino el ciclo y vuelvo con la siguiente línea. Ya, vale, profe, muchas gracias. Entonces, después si encuentro enero, ¿es igual a mes? No. Así que, como es distinto de mes, entro y ejecuto todas estas acciones que voy a ejecutar con todas las líneas de la misma forma. Después Entonces encuentro basta que que es identifiquemos el primer febrero. término como a mes y va a eliminar toda la línea. No, no es que la elimine, es que no la toma en cuenta. Ok, Es que con ya, toda la con línea. la primera línea no va a entrar acá. Y es acá donde se está realizando el trabajo de separación, de conversión, etcétera. ¿Ya? Entonces esto les sirve como referencia para ver cómo saltarse esa línea. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿cuánto valía la nota anterior y cuánto vale esta en porcentaje? No recuerdo los porcentajes, están ahí definidos en el... Vamos a buscar. La primera 35, la segunda 40 y la tercera 25. La tercera va a ser algo chiquitito, muy rápido va a ser. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, usted en la primera clase había dicho que una prueba, o sea, la prueba más mala, la nota más mala se eliminaba. No, nunca dijimos eso. Ya, ok. Entiendo. Gracias. Nunca dijimos eso, de este por ahí nunca dijimos que se eliminaban una nota. Profe, ¿por qué vale tanto esta nota, un 40% y la otra un 25%? ¿Por qué es tanto? Porque esta incluye toda la materia que hemos visto hasta ahora, la parte más de... Pero solamente por eso, o sea, obvio que hemos visto harto, pero solamente por eso, porque tiene más materia, nada más que por eso. Ay, porque estamos hablando todo el concepto de división en sus problemas y necesitamos obligatoriamente ocupar todas las herramientas que hemos visto. Para la Ya. última evaluación
el uso de algoritmos es re poco, son todas cosas que se hacen muy de memoria. Ya. Entonces la cantidad de cosas que tienen que ir resolviendo, el nivel de esfuerzo es mucho menor. Por eso. Entonces se decidió esa ponderación. Ya, súper. Gracias. Ya. Bueno, eso muchachos. Si no hay más dudas, nos veríamos la próxima semana. Gracias, profe, que tenga buena noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, compañero. Buenas Buenas noches, noches. vale, gracias. Noche 2.